Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. A pesar de que hace ya bastante tiempo veo tus videos, o bueno, más bien los escucho de fondo mientras hago mis labores, el punto es que hoy, 29 de septiembre, descubrí algo que me tiene un poco atontada. No sé si está bien decirlo así. Tengo un amigo policía. Él es alguien que conozco desde que hicimos curso en la escuela. Él nunca le ha tenido miedo a lo paranormal y si te soy honesto, para él ese mundo es algo muy bobo y normal. Al principio eso me aterraba porque se metía con cualquier tema sin miedo a lo que pudiera ocurrir. Incluso en la iglesia de la policía hacía blasfemias. Obviamente lo escuchábamos solo los cercanos. Hoy, cuando estábamos en el instructivo, él me comentó que había estado ayudando en una de las iglesias de la policía y que dentro de la iglesia comenzaron a poner música religiosa y cosas por el estilo. Esto es normal en lugares así, pero él se puso terriblemente mal y prácticamente se fue como si no controlara su cuerpo hasta donde estaba el cura que ponía esa música y le rogó que quitara esa cosa. Pues claro, el cura detiene la música y después desde su celular decide poner otra música, la cual era ranchera, reggaetón y música bailable, y le preguntó, esto sí le gusta, ¿verdad? Pero él respondió con un rotundo no, diciendo que la música que le gustara o no le gustara en su vida personal no tenía que influir en nada. El cura, diciendo que iba a comprobar una de sus sospechas, volvió a poner la música religiosa. Él comenzó a retorcerse y decía que sentía como si le nublara la vista y perdía el control de su cuerpo por momentos. Nunca antes había sentido algo así. El cura concluyó en voz alta que él tenía un demonio metido. Él intentó salir corriendo, pero dijo que el cura pronunció unas palabras de atadura y su cuerpo se quedó inmóvil, como si tuviera una parálisis del sueño. Dijo que sentía dolor como si se quemara, como si algo por dentro se estuviera retorciendo con mucha fuerza. Luego, una voz en su interior le indicaba que quería sangre, la sangre del cura, igual que la sangre de unos jóvenes a quienes él había golpeado en un ataque de rabia hacía ya unos años en unas manifestaciones, pero al mismo tiempo escuchaba otra voz. Esa voz sí la reconoció, era su abuela. Le decía que volviera al camino correcto, que en algún momento su mente se impregnó de maldad y necesitaba regresar a ser el policía que ella tanto admiraba y respetaba. Entonces, dice él, que trató de hacer fuerza en sentido contrario. Si ese demonio quería correr, él se lo impedía desde adentro, hasta que perdió el conocimiento por completo. Lo que sabe después es que terminó en el hospital y el cura estaba a su lado. Él le cuenta lo que sucedió y cómo sacó a ese demonio de su cuerpo. Howard, es increíble cómo cambió mi amigo. Su rostro, su forma de ser con las personas, ahora sí es un ejemplo a seguir y un policía intachable. O eso es lo que nosotros vemos en él hoy en día, porque conocíamos cómo era él anteriormente. Eso es todo, Howard. Gracias por darnos este espacio y por favor, anónimo. Buen día, me llamo Marcos Borges. El día de hoy quiero contarles una experiencia paranormal sobre algo que me sucedió cuando me encontraba trabajando en un turno de noche. Me desempeño como oficial de policía desde hace más de 10 años. Remontémonos al inicio de mi turno. Resulta que mi compañero se encontraba mal de salud, por lo cual se me asignó una zona tranquila, ya que en aquel momento nos encontrábamos cortos de efectivos. No era la primera vez que tenía que apañármela solo, así que no le vi ningún problema. Aparte de ser oficial de policía, también soy parte de las reservas del Ejército Nacional, por ende, se me facilita mucho el patrullaje en zonas civiles. Los pondré en contexto sobre la zona que patrullaba. Esta se encontraba a las afueras de la ciudad, limitando con un bosque patrimonial y varias rutas nacionales. Como dato adicional, mi comandante me advirtió que evitara adentrarme al bosque con la patrulla, ya que muchos compañeros que trabajaron de noche reportaron fallas en el radioteléfono. Esto parecía imposible, ya que eran de última tecnología con un alcance muy superior. Sin embargo, como la carretera carecía de luminosidad debido a la falta de mantenimiento en las farolas, siempre tomé esto como una excusa para no adentrarme. La carretera de dicho bosque limitaba con una de las rutas interestatales conocida en mi país como la Ruta del Sol. Pocas personas utilizan esta vía, ya que el gobierno construyó una carretera mucho más grande unos kilómetros atrás. Este tramo permanecía solitario y cada día más deteriorado debido
debido a la falta de mantenimiento. Además, los delincuentes la estaban utilizando cada vez más para arrojar cadáveres y otras porquerías. Eran más o menos las 2:15 de la mañana. Me encontraba tomando café y observando la luna a las afueras del bosque, inmerso en mis pensamientos. Hacía pocos meses que mi padre falleció a causa de un cáncer que hizo metástasis en su hígado, llevándoselo en menos de un mes luego de recibir la noticia. Desde la 1:30 de la mañana no oía el radioteléfono, más allá de uno que otro reporte sin novedad por parte de compañeros patrullando lugares donde se presentaban muchas riñas como bares, prostíbulos, zonas de venta de drogas, etc. Para no dormirme comencé a dar vueltas con la patrulla. Esta zona no era muy grande aparte del bosque, ya la había barrido 2 veces y aún me faltaba la mitad de la noche. Por esta razón, alejado de los chismes de mis compañeros para evitar entrar al bosque, me adentré con la patrulla, despacio, con las luces azules y rojas encendidas por si alguien planeaba algo ilegal y pensaba 2 veces antes de hacerlo. Pero algo no andaba bien y lo comencé a sentir luego de estar un rato moviéndome despacio por el lugar. Me sentía pesado e incluso me costaba respirar. Era como si la atmósfera del sitio fuera tan densa que se pudiera palpar. Además, era casi las 3 de la mañana y el bosque se encontraba cubierto por una larga neblina que contrastaba con las luces de la patrulla, creando un efecto de luces y de sombras muy peculiar. Sin embargo, a pesar de disfrutar el recorrido, ocurrió el segundo hecho inexplicable. La patrulla comenzó a fallar en una curva a la derecha, donde tenía una vista de las luces de la ciudad a lo lejos, y a la izquierda el plano de unos 10 metros de largo que décadas atrás fue un campo de fútbol, pero que hoy solo queda el terreno cortado con ramas secas arrastradas por la brisa y enredaderas que se extendían hasta la calle. Nunca fui alguien supersticioso ni creía en lo paranormal, siempre he buscado la lógica científica de las cosas, así que presten mucha atención, ya que lo que les voy a contar a partir de este punto no es fácil de digerir y a muy pocas personas se lo he contado, para evitar que me cataloguen como alguien inestable mentalmente y pierda mi carrera. Por alguna extraña razón el radioteléfono no funcionaba. Maldita sea, ¿cómo era posible si en ese lugar se podía ver la ciudad a lo lejos? No era lógico. Me percaté de esto luego de que la patrulla se apagara repentinamente, dejándome a la intemperie en la oscuridad. Y para colmo de males, la única farola que iluminaba la calle se encontraba a unos 8 metros con neblina a su alrededor, y no conforme con eso, parpadeaba limitando mi visión. Con linterna en mano comencé a revisar el motor, el carburador, la batería, incluso las bujías. Todo se encontraba en perfectas condiciones. Esta patrulla era casi nueva, modelo 2010. Sin embargo, al tratar de encenderla, no se inmutaba. Era como si tratara de encenderla sin batería. Pero lo raro es que la batería se encontraba cargada, y lo sé porque el turno diurno la cargó completamente hace menos de una semana. Pero en fin, traté de tomármelo con mucha calma y en lugar de enfocarme en los problemas, busqué soluciones. Saqué el celular y vaya sorpresa, estaba descargado. Mi último recurso se fue al carajo. No vi más razón que quedarme dentro de la patrulla y esperar al amanecer, ya que como me reporté desde las 2 de la mañana, vendrían a buscarme y de esa manera saldría de ese maldito sitio tan extraño y no volvería a entrar solo, arriesgándome tan estúpidamente. Eran las 3:30 de la mañana, no tenía nada más que hacer que mirar a la ciudad. Como no llevaba ni un libro conmigo, sentía como si el minutero del reloj, que en aquel momento junto a la linterna era lo único que funcionaba, corriera en sentido opuesto, así que mejor descendí del vehículo y comencé a dar vueltas por el lugar para no dormirme. Crack, una rama en algún lugar se reventó, como si algo o alguien la rompiera al pasar sobre ella. Inmediatamente saqué mi linterna y la giré en todas direcciones, pero la neblina obstaculizaba la vista a tal punto que a partir de 5 o 6 metros no lograba ver nada, ni siquiera la patrulla que estaba en la mitad de la calle. Crack, crack, crack. Algo corría hacia mí desde el bosque. Esta vez logré detectar la procedencia. Con arma y linterna en mano, listo para disparar, grité: ¡Policía Nacional! ¡Muévase despacio con las manos arriba! Pero a pesar de que el sonido se detuvo a pocos metros, no logré ver nada. Así que insistí: salga con las manos arriba y despacio. No se me vaya a salir un tiro por culpa de su falta de seriedad. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Nada. Era como si lo que fuese que estuviera acechándome se hubiese desvanecido. Pero la presión en mi pecho decía
sucedía lo contrario. Mi corazón latía muy rápido, mis manos temblaban, ocasionando que la luz de la linterna palpitara y unas ganas inquebrantables de huir del sitio se apoderaran por completo de mí. Mis oídos estaban tapados por el horror. A pesar de haber bailado con la muerte en muchas ocasiones, lo que estaba pasando aquella noche era algo nuevo para mí. Hasta la fecha me eriza la piel y me hace temblar en las noches. ¿Qué quieres? ¿Crees que voy a salir corriendo con estas tonterías? Estás muy equivocado, repliqué al lugar del que provenían los ruidos. Y nada, solo el frío silencioso recibí como respuesta. A la mierda, me dije a mí mismo mientras abrochaba la linterna a mi chaleco para tener mis manos enfocadas solo en la pistola. Empecé a marchar hacia el bosque. Sin embargo, por cada paso que daba en aquella dirección sentía una fuerte presión en el pecho. Estaba consumido casi al 100% por un miedo instintivo, ese miedo que sienten las cebras al ser acechadas por leones hambrientos. Pero mi sentido de lógica y mis años de entrenamiento eran mi mayor impulso para seguir avanzando. Solo faltaban 2 o 3 pasos para ingresar a la penumbra del bosque, tan oscuro que de no tener linterna no podría ver ni mi propia nariz. De repente, sentí como algo pasó detrás de mí a gran velocidad desde la derecha. Giré a la izquierda y se confundió con la oscuridad del bosque. Era como una enorme mancha negra, incluso más oscura que la penumbra de la noche. Esta cosa iba flotando. Al momento de digerir lo que sucedió y salir del trance de unos segundos tratando de explicar lo que mis ojos acababan de presenciar, me di media vuelta y emprendí la huida, con unas carcajadas a mis espaldas que me persiguieron hasta la calle, mientras intentaba entrarme en la patrulla sin voltear la vista y cerraba todas las puertas con seguro. ¡Marcos! Una voz se escuchó en todas direcciones, apagada, seca y cansada. Esta voz era la de mi padre. ¡Marcos! ¡Ayúdame! Me he muerto por tu culpa. Está muy frío y solitario este lugar. Me has matado tú. Entré en shock. No comprendía nada. Mi única reacción era tratar de encender la patrulla. Obviamente no tuve suerte. Mi corazón latía tan rápido que, de no contar con buena salud, estoy casi seguro de que me hubiese muerto de un infarto en ese lugar, mientras mi respiración acelerada empañaba todas las ventanas. Toc, toc, toc. Me tocaron la puerta de la patrulla 3 golpes suaves. Enfoqué mi mirada hacia afuera. Limpié el cristal con mi brazo, pero del otro lado no había nadie. Toc, toc, toc. Detrás de mí. Giré rápidamente y limpié el cristal. Nada. Pam, pam, pam. Sobre mí. Estos golpes tan fuertes los podría haber ocasionado una persona. Pam, pam, pam. Toda la patrulla vibraba como si le dieran con un mazo enorme. Apunté mi arma y disparé todo el cargador. Se escucharon carcajadas, pero esta vez en todas partes, como si estuviera rodeado de cientos de personas. En ese momento, resignado con lágrimas en mis ojos, empecé a ver todos y cada uno de los momentos de mi vida transcurrir por mi mente. Era mi hora de morir de una manera horrible. Mi madre, mis hermanos, mi esposa, mi hija. Tantas cosas que no les alcancé a decir. La patrulla comenzó a sacudirse violentamente. Ya nada de esas cosas afuera estaban en mi mente. Solo esperé el momento y seguí esperando y esperando hasta que de un momento a otro la patrulla dejó de sacudirse. Permanecí inmóvil mirando hacia abajo, con la mirada perdida, los brazos postrados a los lados del asiento. Sentía como si hubieran pasado horas y horas en ese estado, hasta que volví en sí, luego de escuchar el radioteléfono emitir la frecuencia de mi cuadrante reportando que un oficial había desaparecido. Halcón Alfa, vamos a barrer el bosque, cambio. Proceda, Halcón, cambio y fuera. Levanté mi cabeza y ya estaba aclarando el día. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Jinete y Halcón, respondan, cambio. Inmediatamente del otro lado. Jinete, ¿cuál es su estado? A partir de ese momento y después de pensar muy bien las cosas, decidí no responder la verdad. Por ende, solo inventé que fui atacado por delincuentes. Se me asignó un estudio médico para descartar daños y posteriormente retomar mi labor. A continuación, les compartiré varias notas de prensa tomadas sobre casos extraños ocurridos en ese mismo lugar. Fecha 01/05 de 1987. El Búho. Siendo las 9:15 de la mañana, se encontraron deambulando en medio de la carretera 33, a 5 kilómetros de la ciudad a Joaquín Fernández, un joven de 27 años de edad, quien en la madrugada del domingo 01/03 del 85 desapareció en la zona mientras compartía un camping con su pareja sentimental, Michelle
Michelle Herrera, quien aún se encontraba desaparecida. Las personas que lo encontraron aseguran que estaba semidesnudo, desorientado y con signos de tortura en su cuerpo. Las autoridades investigan los hechos. Sin embargo, el testimonio del joven no ha podido ser tomado en consideración en vista que al realizarse un estudio psicológico se ha detectado que cuenta con un trastorno de bipolaridad agresiva y esquizofrenia. Se ha remitido al joven al Hospital San Antonio Sur para dar con su estado de salud a fondo. 02 del 05 de 1987. El Búho. Siendo las 3:35 de la madrugada, el joven encontrado en la carretera 33 el día de ayer se quitó la vida lanzándose desde el piso 15 de la Torre 3 en el cual se encontraba recluido. Las autoridades investigan los hechos por un posible homicidio, ya que según el testimonio de las enfermeras, quienes horas antes para proteger su integridad física lo dejaron en un cuarto de seguridad para enfermos psiquiátricos, el cual al momento de este hecho se encontró abierto con la cerradura forzada. Al revisar las cámaras del corredor se puede apreciar al joven deambulando con dirección al cuarto 1507, el cual se encontraba en mantenimiento de ventanales. El personal que se encontraba trabajando en el mismo aseguraba haber dejado con doble seguro. Posteriormente la cámara alcanza a enfocar cómo el joven a pasos lentos se adentra al cuarto y momentos después salta al vacío. 06 del 08 de 1999. Alternativo. A horas de la apertura del nuevo ciclo vial que comunica la ciudad con la Ruta del Sol, se reporta el hallazgo de unos restos humanos en la zona boscosa sobre la antigua cancha de fútbol. Las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo, el cual queda a manos de medicina legal para su estudio forense. La persona que encontró los restos, quien solicita quedarse en el anonimato, ha dejado como testimonio que se encontraba realizando actividad física en la zona y mientras descansaba entre los árboles aledaños a la cancha, se encontró repentinamente con el cadáver. Fecha 10/08 de 1999. Alternativo. El pasado viernes se realizó el levantamiento de un cuerpo sobre la antigua cancha en la carretera 33. Luego de un estudio forense se dictaminó que el cuerpo pertenece a la joven Michelle Herrera, desaparecida el 1 del 03 del 85 sobre el caso Fernández, un joven quien se quitó la vida luego de ser encontrado deambulando semidesnudo cerca de la zona y que posteriormente terminaría quitándose la vida el día 02 del 05 de 1987. Este caso ha dejado muchos misterios sin resolver en vista que los jóvenes, según sus familiares, amigos y conocidos, no contaban con antecedentes judiciales ni psiquiátricos. Según el dictamen cerrado el día de hoy por medicina legal, como conclusión, se asegura que la joven murió desangrada luego de recibir diversas laceraciones en su abdomen. Fecha del 11 del 12 del 2007. Alternativo. Se reporta que en horas de la madrugada un vehículo que transitaba en la carretera 33 a la altura de la antigua cancha perdió el control y descendió en caída libre sobre el barranco con vista a la ciudad. Al momento se realiza el levantamiento de los cuerpos de Yesid Monsalve de 35 años, Mariana Cogua de 27 años y Abraham Monsalve de 8 años, quienes fallecieron al momento del impacto luego de descender 18 metros. Las autoridades investigan los hechos. Te cuento que mi papá fue policía y trabajaba por allá en una zona apartada en Colombia. No la mencionaré, pues aún existe y sigue con la misma fuerza de maldad impregnada. Pues él por allá tenía amoríos con otra mujer hasta el punto de que simplemente desapareció y durante muchísimos años no supimos nada más de él. Pensamos que lo habían dado de baja o algo así, pues nunca se comunicó. Resulta que así fue y simplemente seguimos nuestras vidas porque ni los compañeros de él nos daban razón. Hasta que ya mayor de edad, podemos decir que ya grande, me dio por buscar información de él, conocer su paradero, qué le había pasado para que nos abandonara así, y me fui a buscarlo en cada lugar que me daban alguna pista o alguna razón, o que quizás en algún momento lo vieron. El tema es bastante complejo, Howard, porque lo encontré en unas condiciones deplorables. Por supuesto que no lo encontré de la noche a la mañana, esto fue un proceso de años, al igual que con ayuda de algunas organizaciones importantes que ayudan en todos estos procesos. Pero bueno, lo encontré y lo vi en una casucha horrible, deambulando como un niño especial, sin reconocer su entorno, con los ojos casi blancos. Tenía su ropa de policía ya casi toda rota, súper sucia, y él estaba delgado, barbudo, prácticamente parecía la raíz de un árbol recién quemada. Yo no había ido sola a ese lugar, fui con un novio que pertenecía a la Institución Nacional de Policía, que estaba en permiso, y le cuento, Howard, que nadie había hecho nada para ayudarlo y sacarlo de allí, de ese terreno, de esa casucha.
sospecha, porque decían que en esos terrenos había pasado de todo. La gente le teme a ese lugar porque allí habita el mal, específicamente una mujer que se apropia de la vitalidad de las demás personas como la de mi papá. Justo allí había prácticamente una línea fronteriza que legalmente le pertenece a una comunidad indígena. Por esa razón tampoco podían hacer gran cosa. Sin embargo, con mi novio nos metimos allá. Todo a nuestro alrededor estaba lleno de amuletos, colgajos, vísceras de algún animal secándose, moscas por todo lado, ratones. Era horrible y olía inmundo, y mi papá solo deambulaba por esos lugares. Ahí comenzó todo ese proceso. Mi padre nos tenía miedo y comenzó a hacer mucho ruido. Nosotros lo intentábamos sacar a la fuerza y también calmar para que no llamara la atención y saliera alguien de esa casa y nos atacara, pero era como si una fuerza invisible lo impidiera, no lo dejaba salir de esa línea fronteriza de la que le hablo. Él lloraba porque seguro tenía mucho miedo. Quién sabe qué tanto le hicieron ahí, que incluso salvándolo temblaba de temor. Escuchamos un grito horrible y mi padre gritó también del miedo y lloró con muchas fuerzas. Casi no podía pronunciar las palabras hasta que logramos sacarlo y montarlo en la camioneta de mi novio. En dirección al hospital, mi padre se asomaba por la ventana y parecía ver algo que nosotros no podíamos ver. Luego se cubría la cabeza como si algo fuera a caer sobre nosotros. Y sí, Howard, algo cayó tan duro sobre la camioneta que mi novio casi pierde el control del carro. Mientras transitábamos y nos alejábamos de la zona, mi padre se fue tranquilizando y parecía tomar una postura normal de nuevo. Ya no parecía un animalito, ya parecía nuevamente aquel hombre que yo conocía, fuerte y decidido. Luego me miró y pudo pronunciar mi nombre. Ahí se me ahogó el corazón y hasta hoy día eso me da un nudo en la garganta. Me pidió perdón, me dijo que esa mujer era un ser malvado, que trabajaba con el mal y que me buscaría donde fuera por haberlo liberado, que nos amaba, a mí y a mi mamá, y luego de eso cerró los ojos y yo le grité a mi novio que acelerara. Al llegar al hospital resultó que mi padre acababa de recibir unas heridas profundas en el pecho, como si alguien se las hubiera propiciado no hacía mucho. Lo extraño es que las heridas eran demasiado profundas y demasiado abiertas, pero no habían derramado ni una gota de sangre. Obvio nos tocó contar todo y denunciarlo, pero como digo, por allá nadie se mete, Howard. Eso es un distrito independiente del mal, de la magia oscura, y mucho cuidado cualquiera que caiga en estos lugares porque no sale vivo. Cuidado con las personas con las que se involucran, no vaya y sea alguien que les cueste la vida, como a mi papá. Eso es todo, Howard, gracias, y yo apoyo el misterio nacional. Buenas noches, Howard. Espero que te encuentres muy bien. Vi tu estado de Instagram sobre las historias de los CAI de policía y pues nombraron uno que queda a unas cuantas cuadras de mi casa. Y me acordé de una historia que pasó aproximadamente hace unos 4 meses. Pero bueno, todo empezó un sábado. Decidí salir con mi novio, quedamos que él me recogería en el CAI tipo 6 de la tarde, pues súper normal. Y llegué al CAI y mi novio me había dicho que se demoraba un poco. Me hice diagonal al CAI y me puse a mirar el celular, súper normal. De repente, algo dentro de mí hizo que mirara hacia el CAI. Alcé la mirada y sobre este CAI había una sombra negra corriendo y riéndose. La verdad, sentí nervios. No soy muy creyente en esto, pero le tengo mucho respeto. Pasaron unos 5 minutos y mi novio llegó. Yo seguía viendo la sombra, pero ya estaba detrás de los policías. Le dije a mi novio lo que estaba viendo, pero él, como no cree en este tipo de cosas, solo me dijo: amor, deja la bobada, debes de estar muy cansada y estás alucinando. Pero yo estaba segura de lo que estaba viendo y no era ninguna alucinación. Nos fuimos y regresamos un poco más tarde, sobre las 11. Yo me iba a quedar en la casa de él, así que decidimos comprar unas cosas de comida antes de ir a la casa, y allí pasó lo mismo. Estábamos en la tienda, alcé la mirada hacia el CAI y vi la sombra, pero esta vez la sombra me hacía señas, como queriéndome decir algo. Ignoré eso y seguimos para ir a la casa de mi novio. Teníamos que pasar por el CAI. Cuando íbamos pasando, un policía me dijo que tenía a alguien detrás mío, y mi novio y yo solo nos miramos, pero sí podíamos ver una sombra que no nos pertenecía a ninguno de los dos detrás. Era como un hombre o un ser humano bastante grande. La sombra parecía querer comunicar algo al policía, y en ese momento, no sé cómo lo hice, fue una sensación como si alguien tomara mi voz y diera un mensaje. Entonces de mi voz le dije al policía: me dolió que me hubieran matado en este lugar a golpes. En ese momento dejé de ver la sombra. El policía solo me miró y se fue. Yo seguí caminando, pero sentí miedo mezclado con paz cuando esto pasó. Sigo viendo la sombra, Howard, pero ya no me da miedo. Espero leas mi historia y yo apoyo mucho tu contenido, y que viva el misterio nacional.
Esto me ocurrió en un CAI de policía muy cerca de Bogotá. Ese lugar había tenido un accidente donde lamentablemente perdieron la vida algunas personas que otros compañeros tenían en custodia. Pues resulta que en las noches siguientes nos tocó hacer guardia ahí, bueno, por ahí cerca, pero de vez en cuando para que la gente se percatara que estábamos presentes y no teníamos miedo, pues habían ocurrido algunas manifestaciones también. Bueno, en una de esas pasadas, ya tarde en la madrugada, escuché desde adentro del CAI, después del vandalismo, como que me susurraron y me llamaron. Me decían: señor agente, déjeme ir que mi mamá me espera. Luego recapacité y recordé que eso ahí estaba destruido y se suponía que no debía haber nadie, pues ya habían hecho el levantamiento y todo. Yo giré la cabeza, pero en la oscuridad no vi a nadie. Decidí encender una linterna y al fondo vi que pasó alguien de un lado al otro. Comencé a advertir a quien fuera que estuviera allá adentro que tenía que marcharse y que estábamos en el lugar las autoridades, que el paso estaba prohibido. Fue amaneciendo. Nunca le quité la mirada al lugar, pues de ahí solo pueden salir por un lugar. Cuando llegó un compañero, me preguntó que qué hacía ahí y le conté todo, pero no me creyó. Y bueno, así pasó ese momento y a los 2 días me encontré con ese otro compañero y me contó que a él un hombre le pidió que lo sacara de ahí porque tenía que ir donde su mamá. Lo que a continuación te cuento es algo que me contaron ya otras personas, y es que desde que el sacerdote realizó la misa en ese lugar, las cosas parecieron calmarse un poco. Durante un tiempo no escucharon más susurros ni voces extrañas en ese CAI. Toda sensación mala o de alguna presencia fue disminuyendo gradualmente y los compañeros ya se sentían mejor. Como le digo, Howard, un compañero me cuenta esto, y es que un día mientras él estaba patrullando el área, el mismo sacerdote de la vez pasada se acercó a él y le contó que había tenido la experiencia con el hombre que pedía salir de allí. Mi compañero y amigo obviamente no le entendía muy bien porque el cura estaba tratando de hablar como en clave para que el resto de personas no lo escucharan. Entonces él pidió que lo acompañaran a un lugar más tranquilo para hablar. Acompañó al cura y él le contó que durante la misa que realizó en el CAI la semana pasada había sentido una fuerte presencia espiritual perturbada. Había percibido la angustia y el sufrimiento de algunas almas de personas que habían perdido la vida en el incidente de ese lugar. También había sentido una fuerte conexión con un espíritu en particular, y el cura aseguraba que era aquel hombre que pedía salir para ir a ver a su madre. Este sacerdote también le dijo que durante varias semanas después de esa misa había realizado una investigación un poco más profunda sobre el incidente que llevó al accidente y descubrió que el hombre en cuestión había muerto injustamente porque estaba siendo acusado de algo que no cometió, y en medio del caos de aquel día no pudo demostrar su inocencia. Y por eso este sacerdote creía que el espíritu del hombre seguía atormentando por la injusticia de su muerte y que necesitaba ayuda para encontrar la paz. Así que le pidió a mi amigo que le dijera a este espíritu que le pidiera perdón, disculpas de corazón, y le pidiera también que por favor se podía ir con la certeza de que su madre lo esperaba en el más allá, y que al final todas las cuentas de las cosas hechas en vida, buenas y malas, serán juzgadas por Dios, y si es necesario cada quien va a recibir su castigo o su bendición. Y eso es todo, Howard. Por favor, mantén el nombre del CAI en anonimato, es para evitar problemas. Mira, Howard, por favor no digas mi nombre porque tengo a mis superiores y compañeros respirándome en la nuca con este tema, pues les conté y casi me mandan al loquero. Entiendo que no es fácil uno salir con un tema que no tiene explicación y que es irreal, pero no sé, una tampoco se puede guardar esto entre pecho y espalda, pues termina afectándole a una más. Yo tenía a mi pareja aquí en la institución, nos veíamos muy seguido y éramos muy felices. Resulta que en momentos de un estallido social en Colombia nos vimos enfrentados a situaciones complicadas ambos. Todo esto terminó en su muerte, una muerte muy extraña, pues no se sabe si fueron los manifestantes o algún ajuste de cuentas personal o de algún compañero. ¿Tú me entiendes qué quiero decir? Pues así pasaron los años y una noche me soñé con él y él me pedía que tenía que decir la verdad para que su muerte no fuera a quedar en el olvido. Yo cada vez que me soñaba con él se me hacía la vida un cuadro y miraba a mis compañeros como si me ocultaran algo, hasta que un día exploté
alejé y me dirigí a los superiores, pues siempre he tenido buenas influencias con varias personas de poder, y pues cuando dije todo esto se pusieron pálidos. ¿De dónde había sacado esa información? Eso era delicado, me decían y me preguntaban. Tanto fue su nerviosismo que incluso me castigaron. Desde ahí comencé a ser seguida por las calles cada vez que estaba de civil o en servicio. Fue muy extraño, la verdad, Howard. En una ocasión, buscando información al respecto, sentí la presencia de él. No lo veía, pero sí lo sentía y lo podía escuchar. En ese momento me dijo algo como que ya no había nada más que hacer, que eso era algo más grande de lo que podía imaginar y que él no quería que a mí me pasara nada similar, pues ya había una energía transformándose a mi alrededor para que me pasara a mí algo similar de lo que le pasó a él. No sé si se dirigía a sus compañeros o a otras personas que le hicieron eso, así que simplemente yo decidí detener toda investigación, toda sospecha y hacerte cuenta que no había pasado nada, pero en mi corazón no está la situación en paz. Aunque él lo pidió, yo quisiera saber, o por lo menos ahora desahogarme de aquella experiencia que me sucedió con mi pareja. Lo repito, no puedo afirmar que fueron mis compañeros o la institución, porque es un tema realmente complicado y estoy hablando de supuestos a partir de sueños y experiencias personales. Y como usted lo dice, Howard, las experiencias personales no pueden ser catalogadas como una prueba irrefutable para definir un hecho o varios hechos. Vuelvo y repito, Howard, es complicado. Llevar esta situación en secreto entre personas en las que siento desconfianza es una carga emocional constante. A veces, cuando estoy rodeada de mis compañeros, me siento como si estuviera en una especie de juego donde todos guardan secretos y nadie está dispuesto a hablar de la verdad. Del por qué no lo entiendo muy bien, porque todos en esta pirámide estamos muy abajo cargando con responsabilidades de personas poderosas. Mis días son una mezcla de ansiedad y miedo. Cada vez que salgo de casa tengo la sensación de que alguien me sigue, aunque nunca puedo estar segura de qué podría ser. Esto ha comenzado a afectar mi salud mental y emocional. A menudo me encuentro mirando por encima de mi hombro, preguntándome si alguien me está observando, si alguien está esperando el momento adecuado para hacerme algo. Pensándolo muy bien, pedí mi baja de la institución. Lo más difícil de todo esto es que no puedo confiar en nadie para hablar sobre mis sentimientos y mis sospechas. No sé quién está involucrado en todo esto y quién no lo está, o por qué motivo lo harían. La paranoia se ha vuelto una constante en mi vida y siento que no puedo relajarme ni un segundo. A pesar de todo esto, sigo adelante tratando de vivir una vida lo más normal posible, Howard. Hola, soy policía de este hermoso país, Colombia, Dios y patria. Escribo a su correo porque quisiera contarle mi historia ocurrida casi hace 6 años. Es una larga historia de ocurrencias, se pueden llamar paranormales, brujería o limpias, visitas a un cementerio, exorcismos. Hice de todo con el fin de liberarme y recuperar mi vida. Gracias a eso, hace 3 años, conocí a un grupo de un sacerdote y también de oración que hicieron el último exorcismo y mi liberación. Y eso sí salió muy bien. Todos estos males me pasaban muy seguido en mis labores de patrullaje. Mi compañero me hacía el cruce de cubrirme cuando los males no me dejaban caminar. Igual, como dije, me liberé. Pese a ello, en la actualidad, y aunque quiera negarme, siento aún ciertas sensaciones de percibir una presencia dentro de mí que no me corresponde. Y quiero negarme, sí, porque igual he buscado ayuda médica, pues también me aquejan muchos dolores físicos y la sensación de que ese dolor tiene pies y capacidad de moverse y ubicarse en cualquier lugar de mi cuerpo, provocándome irritabilidad, cansancio, algo de náuseas, y no soporto que nadie me toque ciertas partes del cuerpo donde siento que se ubica, porque al hacerlo vuelve la sensación de sentir que hay otra cosa que se apodera de mí y quiere salir. Es un poco confuso y lo sé, pero estoy tratando de encontrar las palabras adecuadas para poder transmitir lo que en verdad está pasando en mi cuerpo o lo que siento. Vengo de una familia supercatólica y por los dogmas y creencias y otros temores he ocultado tales situaciones queriendo disfrazarlas y tratando de evadir la situación, refugiándome en un dictamen médico. Y bueno, quedé con lo que tengo. Me han practicado resonancias, ecografías y otros procedimientos, pero físicamente no tengo nada. Tiempo después me fui enterando de un proceso extraño que sucedía cuando me daba aquel ataque, y eso sí me dio miedo porque en sí es una conclusión que uno solo saca, pero que al mismo tiempo tiene algo de ruin y bajo, ya que involucra a terceras
las personas. Resulta que en algún momento me metí con una chica joven que vivía cerca al CAI de policía en el cual me encontraba yo, pero yo no sabía que ella tenía su pareja. Cuando me enteré, pues obvio no seguí con ella, y resulta que cada vez que ella me miraba desde donde fuera, a mí me entraban todos estos males que les mencioné anteriormente. Era algo muy fuerte, entonces decidí alejarme de ahí, tratar en lo más mínimo de acercarme o pensar en ella, ni siquiera pasar por el frente de su casa. Si era necesario, me daba la vuelta entera por otra cuadra. Adicional a eso, comencé a protegerme con algo que una señora me dio y me dijo que eso se lo tenía que devolver a esa chica. Todo lo que en mi cuerpo estaba pasando o que sentía tenía que ser devuelto, así yo no quisiera, porque lo que estaban haciendo era impregnarme de una mala energía, llenando mi cuerpo de enfermedad para que yo muriera o para que no pudiera hacer mis labores y pereciera más adelante. Entonces, según ella, lo que tenía que hacer era devolverle eso, y una vez quise saber si funcionaría el tema y me quedé donde ella, y así lo hice, y por eso ella me entregó este amuleto. Así que una vez quise saber si esto funcionaría, todo el tema de la señora, la que me ayudó con las limpias y demás, pues yo ya me sentía mucho mejor, pero quería cerciorarme si era verdad. Y entonces me quedé donde ella pudiera verme. Cruzaba por el frente de la casa de ella, me hacía afuera del CAI, hasta que un día la vi salir de su casa y se cruzó de brazos en la puerta, mirándome fijamente y desafiándome. Me miró y acto seguido comenzó a retorcerse en el piso como hacía yo cuando ella me atacaba con sus amarres o brujería. Claro está que no era una brujería como tal, simplemente la llamo así para que me entiendan. La señora que me ayudó le tiene otro nombre un poco más complejo. Desde ese día no me quito para nada mi amuleto y cumplo con ser un ciudadano ejemplar, no meterme con nadie, ni mujeres casadas, ni mujeres comprometidas, y menos que tengan alguna fama de ser un poco jodidas. Es decir, que no busco a una mujer en cualquier antro o cualquier bar, cualquier discoteca o en sitios donde practiquen la maldad. Si deseo que la persona que esté conmigo tenga una buena energía y buenas intenciones. Poco a poco todo en mi vida se fue solucionando y la chica se fue de esa casa para otro barrio, o eso me dijeron. Antes de irse, esta mujer dejó dicho en el CAI de policía que me atuviera a las consecuencias. Es frustrante, Howard, sentir que aún hay alguien por ahí haciéndome algo y no poder al mismo tiempo ponerle un nombre para sentarlo bajo una explicación lógica. Pero como le digo, aún sigo luchando con eso y me siento muy bien, no puedo parar mi protección. Por otro lado, el grupo de oración y el sacerdote que me ayudaron en los exorcismos primeros siguen en contacto conmigo también. Me han aconsejado seguir rezando y manteniendo mi fe en alto para mantener alejada estas energías negativas, que también es muy necesario, junto con el amuleto y las buenas oraciones a Dios. También me han sugerido que haga un esfuerzo por mantenerme alejado de situaciones que puedan atraer esas malas energías de nuevo, porque eso sí les digo que yo no quiero arriesgarme a revivir esos momentos oscuros. La verdad es que a pesar de todo me siento agradecido por haber encontrado una solución temporal a mis problemas, llamémoslos paranormales, porque sé que muchas personas no cuentan con esa suerte. Pero como te dije al inicio, sigo sintiendo esa presencia muy en el fondo. No sé si algún día va a desaparecer por completo o si simplemente tengo que aprender a vivir con ello, pero por ahora estoy decidido a mantener mi amuleto cerca y seguir siendo un ciudadano de ayuda a la sociedad colombiana. En fin, Howard, eso es básicamente mi historia. A veces me pregunto si a alguien más le ha pasado alguna experiencia similar, o si tienes algún consejo o idea de lo que podría estar pasando. Estoy dispuesto a escuchar cualquier sugerencia y gracias por escucharme y por tomarte el tiempo de leer mi historia. Una vez nos tocó ir a cubrir la seguridad de un grupo de periodistas que hacen lo mismo que usted, que buscan todo eso del más allá. Y vea cómo es la vida, Howard. Mi mamá siempre me ha dicho que si usted obra mal, así mismo le va. Y siempre pensamos que esos programas eran falsos, porque en cada ocasión los asustaban y salían con cuentos baratos, pero igual le dábamos como la oportunidad de la duda, de que de pronto pueda que sí fueran ciertos. Pues toda la noche con la patrulla en un lugar abandonado, estuvimos de guardia mientras ellos hacían su programa. A nosotros nos estaba dando mucho sueño, y al ver que esa gente solo grababa por partes y montaba cosas, pues de una vez nos decepcionamos mucho.
mucho. Ya cuando ellos pararon a comer algo, se acercaron y pudimos hablar con ellos. Allí les preguntamos por qué hacían eso, por qué engañaban a las personas, y soltaron a reírse diciendo que lo paranormal no existía, que ellos estaban dando lo que su público pedía, y lo que pedía su público era ese circo montado. Yo les dije en un tono serio, porque nunca me ha gustado que se burlen de los demás, les dije que en ese lugar se había pasado una tragedia muy grande, la cual tocaba respetar, y le pasó a una gran familia. Esta familia fue atacada y todos fallecieron juntos en ese mismo lugar y de una forma, podemos decir, fuerte. Pero ellos se volvieron a reír y afirmaron que los muertos estaban y que no volvían ni a molestar, ni a dejar mensajes, ni a nada, tuvieran la muerte que tuvieran. Era un grupo de personas muy arrogantes, Howard, tengo que decirlo. Entre ellos había una chica de cabello rizado que conducía el proyecto, y el resto de personas eran hombres. Unos manejaban cámara, otros manejaban humo, otros manejaban una especie de explosivos pequeños, y otros eran como actores que movían cosas. Eso sí, tenían buenas influencias y buen dinero para que desde arriba nos hicieran venir a darle seguridad durante horas, toda una patrulla con nosotros incluidos. Ellos siguieron en lo suyo y nosotros también. Justo pasaron como 30 minutos y frente a nuestra patrulla, que tenía las luces encendidas, pasó un señor caminando que llevaba un maletín de oficina en su mano. El señor iba muy bien vestido y detrás de él una niña de vestido morado saltaba y jugaba en la calle. El señor no dijo nada y ni nos volteó a ver, pero la niña sí se detuvo a vernos y preguntó: ¿qué es esa luz?, señalándonos. Luego el papá se devolvió donde estaba su hija y miró hacia nosotros y le dijo a su hija: ¿qué luz? Ahí no hay nada, hija, vámonos. La niña se marchó con el padre y se despidió de nosotros con su mano, perdiéndose en las edificaciones abandonadas. Por un momento pensamos que podría ser cualquier padre con su hija, porque lo vimos muy reales, hasta la luz les reflejaba sombra. Luego, a los 5 minutos, se escuchó un grito gutural que dijo: ¡salgan de mi casa! Pero muy duro y al mismo tiempo muy lejos. Luego unos disparos y gritos del grupo que grababa aquel episodio. Reaccionamos de inmediato y con nuestras armas acudimos a su ayuda. Al llegar tuvimos que quitarle el arma a uno de los miembros de ese grupo, quien estaba privado, no se movía, tenía los ojos blancos y balbuceaba cosas incoherentes. Ahí lo cargamos hasta la patrulla y vimos que los demás del grupo ya habían entrado al vehículo y se escondían mientras lloraban. Los llevamos al hospital más cercano y allí se recuperó. No del todo, pero sí lo suficiente como para que diera explicaciones del por qué cargaba un arma de forma ilegal. Los miembros del grupo afirmaron que un ser demoníaco apareció en forma de niña y atacó sin razón a su compañero, quien intentó defenderse y proteger el resto del grupo. Esa versión fue la que nos dieron, pero nosotros sabemos que no fue tan así. Oficialmente se catalogó como un incidente de sugestión y porte ilegal de armas, pero no se tuvo en cuenta la versión paranormal, por obvias razones, Howard. Al final, ninguno de los miembros de ese equipo de periodistas o de gente que hace sus videos para redes sociales tuvo alguna implicación legal o ilegal, pues como le digo, pagaron un dinero para salir libres de eso. Y eso es todo, Howard. Yo apoyo el misterio nacional. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales, y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción, o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma, en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país.